Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con una retroalimentación de las clases anteriores para luego introducir el tema que corresponde para hoy, orígenes y características raciales y culturales. De todo lo que se dio de primer cuatrimestre atrás, del primer país que diga. Sí, del primer parcial. No tiene que abundarlo todo, sino algunas ideas, conceptos que usted recuerde que hayamos abordado. Ok, yo tengo aquí alguna cosa escrita en el cuaderno, como antropología bíblica, trata de hombre, se refiere a la doctrina cristiana. También tengo aquí antropología biológica, trata de entender cómo los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes entornos. También tengo antropología cultural, explora cómo la gente de diferentes lugares o culturas se socializan entre ellos. También tengo alguna cosita aquí que se ve. También tengo aquí las 4 características de la antropología. Dice que antropología filosófica, antropología social y antropología lingüística. La antropología filosófica trata de estudiar al hombre, de su existencia y de todas sus características. Antropología social estudia la sociedad humana y su cultura, trata de comprender cómo se vive en la sociedad y en la forma en que hacen su vida. Antropología lingüística, cómo el lenguaje influye en la vida social y cultural, estudia los lenguajes y su léxico, trata de cómo la sociedad humana se comunica entre sí. Déjeme ver qué otra cosa. Ese pequeño aporte, profe, hasta ahora ahí. Muy bien, William. Lismari. También hemos hablado de la teoría del Big Bang, las eras geológicas, la primatología, la superfamilia de los humanoides. También de los hombres fósiles, como el hombre Pekín. Ok, está bien. Lismari, Marisela, tiene la palabra. Sí, estuvimos hablando, voy a decir, sobre los hombres fósiles, quiénes fueron los primeros seres humanos y dónde aparecieron los hombres fósiles. Y tengo un pequeño concepto que dice, se cree que el ser humano, tal y como lo conocemos en la actualidad, surgió de otros seres vivos que no necesariamente eran humanos. La antropología centra su interés sobre las formas de vida más cercanas a la persona humana, es decir, los primates, grupo al que se cree pertenece el ser humano, el estudio y comparación de formas vivas con las de los fósiles hallados abren un camino más claro en torno a la evolución y a la seguridad. Es cuando, profe. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a Rosy. También hemos hablado de los aspectos generales de la antropología, la forma etimológica de la antropología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico. Hablamos de la diferencia entre la antropología científica y la antropología cristiana. La antropología teológica es espiritual, es una rama de la antropología dogmática cristiana que estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación especial de las escrituras sagradas. También hablamos de la antropología cristocéntrica y de la importancia que tiene para nosotros en la opinión personal de la antropología. Muy bien, Rosy. Vamos a escuchar a Jairo.
Sí, gracias. Bendiciones para todos. Algo que estuvimos viendo también fueron los aportes que la sociedad ha recibido de la civilización o del hombre primitivo. Dentro de ello vemos el uso del fuego, vemos también el uso de los metales, que es un aporte que viene desde esa época del hombre primitivo. Y también pudimos ver cómo el hombre sedentario de aquella época, a través del uso de estas oportunidades que se le fueron presentando, fue cambiando su estilo de vida y ya se fue convirtiendo en un hombre más, una persona no sedentaria, sino que se establecía en lugares y se reagrupaba y fueron formando, digamos, clanes o sociedades diferentes a los inicios que conocemos, que nos muestra la antropología. Gracias. Muy bien, Jairo. Bien, entonces vamos a ayudarle a presentar la diapositiva. Si ambas hicieron diapositivas diferentes. Profesor, es la misma que Yolanda va a presentar. Ok, pues es necesario entonces que proyecten la diapositiva, que la carguen directamente al sistema para que usted, que es la segunda, pueda tomar el control de la diapositiva y así no se pierde mucho tiempo. Ahora sí, profe, ¿pueden verla? Sí, ahora sí. Excelente. Pueden iniciar. Cuando usted termine, no le dé a ningún botón, solamente deje ahí la diapositiva para que su compañera tome el control. Está bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda. Aquí le estoy dando las bienvenidas a la materia de antropología bíblica. Como pueden ver, nuestra clase número 5, sí. Nuestro tema es orígenes y características raciales y culturales. Esta exposición la estaré haciendo acompañada de Yaritza Jiménez, que es mi compañera, y quien les habla, Yolanda Abreu. Lo primero que vamos a hacer aquí es hablar sobre la raza. Aquí les tenemos una pequeña definición de lo que es la raza. Bueno, dice, desde el punto de vista de la antropología, la raza humana es definida por expertos como un grupo humano cuyos caracteres morfológicos se perpetúan en herencia. Es definida por expertos como un grupo humano cuyos caracteres morfológicos se perpetúan por herencia. Estos caracteres pueden no coincidir con los somáticos, lingüísticos y culturales que consisten en unidades denominadas etnias. La siguiente dice, ¿de dónde vinieron las razas humanas? Bueno, los argumentos a favor de la unidad de la especie humana son varios y de muy diversa fuerza probativa. Los principales son, dicen, desde esa perspectiva de la ciencia, los especialistas se inclinan a pensar que el primer hábitat humano estuvo ubicado en un espacio situado entre el extremo del África Oriental Superior y el Asia Central, desde tras la confusión de lenguas en Babel. Conforme al relato bíblico, la humanidad se esparció por todo el mundo, pudiendo llegar al continente americano por diversos puntos. Eso es una pequeña teoría que tiene la ciencia. Bien, ahora vamos a lo que es la unidad de la raza humana. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando, puede ser de una sola raza, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice sobre eso, si es verdad que hay una sola raza. Entonces, miren, escuchen bien. Los expertos indican que gracias a un proceso de mestizaje, eso quiere decir esa palabra que está ahí, mestizaje, eso quiere decir como
cruces de raza distinta. Ejemplo, cuando un ejemplo que un haitiano se case con un dominicano o con un español, esos son cruces de razas, ¿verdad? Dice, de enorme amplitud y complejidad. No existe en el mundo una raza pura. Escuchen bien, no existe en el mundo una raza pura, a pesar de encontrarse en algunas características distintas. O sea, que ustedes vean una persona blanca, otro muy negro, otro como color mestizo, y así dicen. Que a pesar de eso, que existen características diferentes, no hay una raza pura. Dice, por el color de la piel, el cabello, el ángulo facial y la forma del cráneo, las razas fundamentales solían ser identificadas como blanca, amarilla y negra. Esas eran las razas que según ellos se identificaban, ¿verdad? Dice, la blanca representa varias subdivisiones, entre ellas la ainoasiática. La amarilla suele dividirse en mongólica, que eso quiere decir amarilla, y entre otras. La negra africana presenta los tipos de guineo, bantú y entre otros. Esa pequeña palabra. Bueno, aquí abajo se lo voy a explicar. Donde dice la raza amarilla, eso es como ustedes ven, no sé si han visto las películas o cualquier cosa que tenga que ver con personas asiáticas. Ustedes se quedan mirando bien como la piel de ellos, el color de su piel, y se van a dar cuenta que tiene un tono diferente. La siguiente, que es la raza negra o afroamericano, como se le dice, eso... Ay, se me pasó. Aquí es que estoy. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes ven un africano o película de africanos que ven que son negros, pero muy negros. A eso se le llama también afroamericano. A eso es lo que se refiere la piel negra. Entonces, aquí abajo, la raza blanca, que es la más común, que no le dice, tú eres blanco a una gente, dice que se refiere a las personas originales de cualquier pueblo europeo, Oriente Medio o África del Norte. Para que tengan una idea de lo que le estoy diciendo, aquí yo le tengo 3 fotos de esas 3 razas. Por ejemplo, aquí la primera que tengo, que es un niño, eso es lo que uno le dice una gente blanca, ¿verdad? Tú eres blanco. Entonces, esta que ven aquí es una foto de una persona africana. Esa es la raza negra, como se le dice. Entonces, esta última foto que yo tengo aquí, este es como un coreano, un asiático, y se le ve la piel así como media, o sea, que no es blanco como uno dice. Si ustedes notan la diferencia en esas 3, cada una tiene un tono diferente, muy diferente. Bien, continuamos. Características raciales. El color de la piel es utilizado por muchos como criterio para la distinción de razas, aunque su medida ha sido hasta hace poco tiempo de imprecisa y subjetiva. La base genética de este carácter poligénico se halla modificada por circunstancias ambientales como la insolación. Aquí la voy a dejar con mi compañera Yaritza, que ella continúa. Como ya saben, mi compañera Yolanda ya me presentó, yo soy Yaritza Jiménez y estaré hablándoles también sobre las características raciales. El color de la piel es utilizado por muchos como criterio para la distinción de las razas. El color de la piel es utilizado por muchos como criterio para la distinción de razas, aunque su medida ha sido hasta hace poco tiempo imprecisa y subjetiva. La base genética de este carácter poligénico se haya modificado por circunstancias ambientales como la insolación, el color del iris de la forma y el color del cabello. Ha sido también extremadamente utilizado en las clasificaciones raciales, visto porque las diferentes variaciones coinciden con su distribución con la noción de la raza establecida por algunos expertos
como Blumenbach. Culturas fluviales en el mundo antiguo. Son aquellos pueblos culturales y civilizaciones que se originan a orilla de grandes ríos, Mesopotamia, Tierra de Ríos y el antiguo Egipto. ¿Cuándo empieza la civilización? Según los científicos, algunos pueblos sedentarios tuvieron una gran evolución alrededor del año 5000 antes de Cristo. Uno de los avances más importantes fue la invención de la escritura. Esta permitió contar a la gente lo que estaba pasando en su época. Y hoy, al leer lo que escribieron, tenemos algunas ideas sobre lo que sucedió en el pasado. Así, por la escritura, termina la prehistoria y comienza la historia. La diferencia cultural es llamado a recorrer aquello que me distingue del otro crecer. Oh my God. Importando nuevos conocimientos. Es el espacio vacío entre mi percepción del mundo y la percepción de aquellas personas con las que me relaciono. La brecha que nos separa y nos mantiene unidos a otros como personas. Aspectos de la cultura primitiva. Cultura primitiva es un término antropológico desfasado de la antropología antigua, más de la posterior antropología cultural, que se aplicaba para asignar a la cultura, que carecía de los principales signos de desarrollo económico, social e institucional, en el sentido identificado como modernidad. Es utilizado habitualmente en plural, culturas primitivas. También se utilizan los términos sociedades primitivas y pueblos primitivos, que habitualmente se asocian a los pueblos indígenas. Se asocia su uso con el término hombre primitivo, es decir, el tipo humano propio de las culturas primitivas actuales o del pasado reciente, pero también el hombre prehistórico, homini, las especies antecesoras del hombre actual u hombre moderno, Homo sapiens, y el hombre actual durante la prehistoria. Función y evolución de la cultura. Se entiende por evolución cultural la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad o una parte de esa. La cultura, que se puede definir como el desarrollo de los usos, costumbres, religiones, valores, organización social, tecnología, leyes, lenguajes, artefactos, herramientas, transportes, se desarrolla por la acumulación y transmisión de conocimientos para el mejor adaptación al medio ambiente. Jehová. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Evolución. La evolución cultural trata sobre el estudio científico de esos cambios. Todos hemos oído hablar alguna vez de la evolución. La evolución cultural, por su parte, es la transformación a lo largo del tiempo elementos culturales de una sociedad, los cuales también cambian a las personas. Y aquí una frase muy de mi amiga Yolanda. Te regalo estas frases. La cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la diversidad. La sencillez y la naturalidad son el supremo último fin de la cultura. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta para los expositores? ¿Aporte, comentarios? Levanta la manita, por favor, para darle participación. Jairo tiene la palabra. Sí, gracias. No me di cuenta realmente si mencionaron algo que sale en el tema, que es
la pigmentación. ¿Qué ocasiona esto? Sería la pregunta. Respondiendo a tu pregunta, lo que yo entiendo, como dicen científicamente hablando, se debe a una pigmentación, a algo que uno tiene que se llama melanina. Eso es lo que provoca el oscurecimiento o el color de la piel. Y también el sol, la insolación, lo especifica aquí también, que pueden deberse a estas causas. Y yo voy a agregar que yo creo que también como viene ese asunto cuando se dan las personas que son amarillas, es esta mezcla entre un negro y un blanquito, digo yo, profe, exagerando siempre. Bien, sí, podría darse lo que es la unión entre dos personas de diferentes colores y dar otro color de piel, pero más bien la pigmentación de la piel se debe, según muestran los científicos, a una sustancia que se llama melanina, que produce la tez de la piel. Mientras más melanina tiene la persona, pues la tez de la piel es mucho más oscura, y cuando es más oscura es mucho más resistente a los rayos ultravioleta del sol, ya que las personas que son más claras pues tienden a producir a largo plazo, si son expuestos al sol, sufrir de cáncer de piel debido a la exposición al sol. Y esa es como los científicos explican, el color de la piel. Pero aparte de esto, tendríamos que añadir la parte que tiene que ver con el ambiente, el clima a los cuales los diferentes seres humanos somos expuestos, y esto puede modificar lo que es el color de la piel. Entonces, esta iniciativa que se tomó siglos atrás, o más bien en el siglo XX, mediado de la primera mitad del siglo XX, para determinar el color de la piel de la persona y decir que pertenecía a cierta raza por el color de piel, se debe más bien a un esfuerzo, a un intento de catalogar a los seres humanos por ciertas características físicas o faciales, o también por el mismo color de la piel. Pero esto generó lo que fue mucho racismo durante la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la Alemania nazi, donde Hitler se consideraba una raza superior, y esto provocó el genocidio de más de 6 millones de judíos por ese mismo aspecto, y otros elementos que intervinieron dentro de la política alemana de los nazis, y esto provocó más bien deterioro en las relaciones humanas, que se extendió hasta la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en Estados Unidos, el racismo de los años 60, también los años 70, y hasta el día de hoy todavía existen ciertos individuos en algunas naciones que son muy racistas, extremistas, y también hay organizaciones dedicadas precisamente a eso, a creerse superiores racialmente por el color de piel. Podríamos citar en Estados Unidos el Ku Klux Klan, que son racistas, los supremacistas de raza blanca. Todo esto más bien perjudicó este concepto de raza. Pero José Marín González, que es doctor en antropología de la Universidad de Sorbonne de París, plantea que las razas no existen, ni biológica ni científicamente. Entonces, este término ha tratado de excluirlo de los círculos académicos para que no sea utilizado, y también para no crear pues divisiones entre nosotros los seres humanos. También se plantea que en caso de existir una raza, sería entonces la raza humana. No raza por el hecho de
tener diferente color de piel o pertenecer a diferentes partes del mundo, como en este caso el continente africano, que son de color de tez muy oscura, el continente europeo, que son blancos, el continente americano, que ya son mestizo, mezclado entre negros y blancos, y en el caso de Asia, que ya son amarillos, como citaban en la exposición, en el caso de los chinos, los japoneses y otros que viven por ahí, por el Medio Oriente. También tenemos el caso de la India. Entonces, todos estos conceptos que tratan de encerrar a los seres humanos en una raza, lo que hace más bien es dividirla. Y por eso el doctor José Marín González aboga de que no existen las razas, ni biológica ni científicamente. ¿Por qué? Porque todos descendemos de una sola pareja, es decir, de una sola especie. Pero hay elementos como el cambio climático a los cuales los seres humanos son expuestos, que pueden modificar el color de piel y también las características físicas y faciales. Esto es lo que presentan los científicos respecto a los cambios que se producen. Jairo tiene la palabra. Sí, gracias, profe. Quisiera agregar, con respecto a lo que usted comenta del señor Marín, que dice, ¿verdad?, que realmente la raza es una sola, si de raza realmente se trata. Algo que nosotros vemos también, que el hombre ha ido creando fronteras con el tiempo, y entonces se usa un término de ilegalidad que se ha tratado de abolir realmente, que se cambie por el término de indocumentado en muchos casos, porque realmente todos somos residentes del globo terráqueo, del planeta Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, no somos ilegales ninguno, porque no venimos de otro planeta ni de otra galaxia. Entonces, se relaciona un poco con eso de la raza también. Gracias. Ok, bien. Bueno, en ese caso, la mayoría de países han establecido fronteras. Entonces, estas fronteras, algunos la catalogan como una especie de racismo, como se puede mostrar en la división fronteriza entre Estados Unidos y México, ya que acusan a los norteamericanos de racistas por el rechazo de no permitir el ingreso de esos indocumentados dentro de su país. Pero en ese caso pienso que no hay en cierta medida racismo respecto a inmigración. ¿Por qué? Porque las leyes de los países hay que respetarlas, hay fronteras establecidas y una persona indocumentada no puede entrar a un país. Es lo mismo que sucede aquí en la República Dominicana, y independientemente de los esfuerzos que intenten hacerse por ser aceptados dentro de un país en los cuales ellos son extranjeros o serían extranjeros, los países en sí tienen la razón. Es decir, no podemos nosotros, siendo de otros países, ir a mandar dentro de las políticas fronterizas de un país. Es lo mismo aquí en la República Dominicana. Ninguna nación extranjera puede establecernos nosotros las normas de los extranjeros que debemos de tener en nuestro territorio o permitir. Cada nación es soberana y determina sus propias leyes. Lo mismo que hizo Europa hace 2 años, 3 años atrás, con la inmigración de los libios que estaban huyendo de las guerras en el norte de África, y también de algunos países árabes que salían, se montaban en embarcaciones y se dirigían hacia Europa, llegaban a Italia y otros países para lograr introducirse directamente a Europa a través de Italia, a través de Grecia. Entonces estos países pues bloquearon eso. ¿Por qué? Porque no pueden permitir la
inmigración, los indocumentados dentro de su territorio, las leyes hay que respetarlas. Y en este caso yo no vería ningún tipo de racismo, aunque con esto no quiero decir de que en situaciones así también se dé el racismo, porque hay un maltrato hacia estas personas que andan buscando quizás una mejor calidad de vida o un futuro mejor para sus hijos. Pero independientemente de eso, el racismo sí se da en todos los aspectos de la vida social y cultural, sea a un nivel máximo o a un nivel mínimo. Yolanda tiene la palabra. Sí, gracias, profe, por la palabra. Aportando a eso sobre lo que usted dijo sobre el racismo. No debería ser, porque el color de tu piel no justifica lo que tú eres. O sea, porque tú seas negra, porque tú seas blanca o como sea que seas, no justifica, o sea, no quiere decir que tú eres una persona mala o que eres una persona buena. Y eso es un concepto que tenemos, bueno, no voy a decir tenemos porque no soy racista. Y no sé, o sea, es un concepto que algunas personas tienen de que si tú eres negra, ya por tu ser negra, ya tú eres mala, o siempre que se vive como esa tiranía entre los negros y los blancos, y como de echándose abajo el uno con el otro. Entonces, eso es algo que tu color de piel no te hace menos que a los demás. Muy bien. Erika tiene la palabra. Gracias, Yolanda. Sí, profe, respecto a lo que estábamos, que está platicando, en sí no debería de darse el racismo, pero sí se da. Mientras usted hablaba, recordaba, yo trabajo en el sector salud pública, entonces, por ejemplo, allá lo mínimo, muchas veces que sucede, le echan la culpa a los extranjeros, allá le tenemos que llamar extranjeros, vamos a decir, a los haitianos. Hay personas que los dominicanos, por ejemplo, dicen que quieren un pabellón para ellos solos y porque nosotros somos los que pagamos los impuestos, pero la manera que lo dicen, usted se da cuenta que porque es racismo, aunque quieran decir que no. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Bueno, al menos yo le entiendo perfectamente lo que usted plantea, pero esa sí es parte de la realidad en la que nosotros vivimos. A veces es difícil separarse de que haya una manifestación de racismo en algunos de los lugares donde nosotros estamos, trabajamos, laboramos o estamos en constante relación con las demás personas. Siempre hay alguien. Yarixa tiene la palabra. Todo esto de que cuando uno se encuentra, vamos a hablar uno porque somos seres humanos y vivimos del error, a cada rato equivocándonos y metiendo la pata. Sucede que las personas desde que ven otro de color empiezan a referirse a ella despectivamente, como con ese odio, como si el color de tu piel alterara tu personalidad. Eso lo vamos a ver hasta el último de nuestros días, porque el ser humano es así. Pero en realidad eso es tremendamente malo, de una vez caracterizar a una persona porque tenga un poquito de piel más oscura. Hay algunos que ni siquiera tienen color y ya también eso es un defecto, y hasta ahí le encuentran lo malo y quieren afectarlo de una manera u otra. Bien, añadiendo otra información, los científicos tratan de explicar este proceso racial o esta expansión racial en el mundo a través de las diferentes migraciones que hubo de los seres humanos en diversas regiones y diferentes climas. De esta forma que ellos explican esta parte de las diferentes razas, entre comillas, que existen en el mundo. Es importante resaltar que el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, como típicamente se ha conocido tradicionalmente, pero esta celebración en los últimos años se ha cambiado precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio que cometió Hitler, no solamente con los judíos, sino con la mayoría de la población europea, por el concepto raza. Entonces, esta celebración del 12 de octubre, donde los conquistadores españoles llegan
a esta isla, que originalmente se llamaba la isla de Haití, que así era que los aborígenes le llamaban. Cuando se encuentran, se ha proclamado que es el encuentro entre dos razas y se ha cambiado para decir más bien encuentro entre dos culturas. Y actualmente eso es lo que se celebra el 12 de octubre en las escuelas para hacer referencia de ese evento histórico entre españoles y aborígenes. Pero aún así, dentro de nuestra cultura y también en otros países todavía permanece el concepto raza para distinguir a un pueblo de otro o a una cultura de otra. Aunque las culturas son diferentes en los países y en diferentes partes del mundo, pero esto no quiere decir de que las culturas tengan que identificarse precisamente con el término raza, porque entonces hubiera muchas razas, pero según los científicos solamente está la raza blanca, está la raza negra, está la amarilla, que son tres básicas que ellos determinan o determinaban, porque ya el concepto en sí no se está utilizando. Entonces las culturas son diversas y no se puede adoptar en ese sentido estas culturas para identificarla por raza. Sería incorrecto, porque las culturas son muy diversas, son a la vez relativas y pueden tener similitudes con otras, pero siempre hay características específicas que la identifican. Entonces, en ese aspecto, la raza, el concepto raza, tiene que definitivamente caer en desuso y comenzar a sustituir eso para evitar el racismo, como culturalmente se denomina. Bien, ustedes estuvieron hablando acerca de las culturas fluviales en el mundo antiguo. Quiero preguntarle cuáles eran esas culturas fluviales y por qué se llamaban culturas fluviales. Yolanda, entonces, o Yarixa, cualquiera de las dos. Claramente, profe, lo que se diga claro, tengo lagunas si no me llega bien, pero se lo puedo leer. Bueno, al revisar estudios sobre las culturas fluviales en el mundo antiguo, encontramos que las primeras civilizaciones se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India, China, hace unos 5.000 años. Reciben el nombre de civilizaciones fluviales porque se formaron a la orilla de los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Índico en India, en India y los ríos amarillos y azules en China. Estas civilizaciones fluviales se caracterizan por un poder político fuerte. Se concentraba en el rey, el cual dictaba las leyes, mandaba sobre el ejército y cumplía las funciones religiosas. Agregué un pedacito a lo que preguntó, Pro. Ok, muy bien. Y entonces usted explicaba que el nombre lo reciben porque se formaron a las orillas de los grandes ríos, lo que usted acaba de citar. El Éufrates y el Tigris en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en la India y en China el amarillo y el azul. Entonces, en ese sentido, ¿por qué, Yolanda, si puede apagar el micrófono, no lo enciendan, por favor? Le decía que usted explicaba que estas civilizaciones fluviales se llamaron así porque se formaron a las orillas de los grandes ríos. Entonces le citaba en el caso del Éufrates y el Tigris en Mesopotamia, en Egipto el Nilo, el Indo en la India y en China el azul y el amarillo. Quiero preguntarle en ese aspecto a las expositoras, cualquiera que pueda responder, ¿por qué estas primeras civilizaciones que se formaron allí, en primer lugar, serían tribus que fueron formándose en esa región hasta convertirse en civilización? Entonces, ¿por qué esas personas
emigraban a estos lugares donde estaban los grandes ríos? Yarixa o Yolanda. Profe, yo estoy navegando en una laguna. Yo no sé responder. Yolanda, ¿tiene alguna respuesta? Aquí estoy. Yo diría que es porque al ello ir se hacía más fácil su forma de vida, se le hacía menos compleja y tenían ciertas ventajas también. ¿Y cuáles serían esas ventajas, Yolanda? Bien, vamos a escuchar entonces a William y luego a Jairo. Profe, se podía decir más o menos por su economía y su comunicación de uno al otro, que por eso mayormente ellos utilizaban los ríos como pluviales, como una fuente segura, que ahí puede estar su economía, su comunicación entre ellos. ¿Podría decirse así? Bueno, eso sería secundario, William, porque, o más bien el resultado de haberse ubicado en esa localidad de los grandes ríos, porque eso también produjo, claro está, un desarrollo económico e industrial y un avance. Por eso es que le llaman las civilizaciones fluviales. Entonces, el agua sí contribuyó al desarrollo de esa comunidad que se formaron a las orillas de los ríos, podríamos decirlo, pero todavía hay un elemento principal de por qué ellos se establecían a las orillas de los ríos. Jairo, tienen la palabra. Gracias, profe. Yo diría básicamente por la facilidad para la agricultura y la pesca. Es esencialmente eso. Por la agricultura, eso le permitía las cosechas, los alimentos para abastecer, claro está, las necesidades de la población. Y el agua, como siempre se ha dicho, es la fuente de la vida para el ser humano. Sin agua no se puede vivir. ¿Por qué? Porque el agua sirve para todas las necesidades básicas del ser humano. Entonces, por eso estas personas nómadas en tribus se fueron estableciendo a las orillas de los ríos. Entonces, estas aguas le ayudaron con el cultivo y a la vez, a medida que el cultivo y la cosecha iba creciendo, lograron entonces también comercializar con otras tribus y otras ciudades, y esto comenzó entonces a enriquecer a esa población hasta convertirse en una civilización avanzada. Entonces, es decir, que los ríos contribuyeron mucho al desarrollo de estas primeras civilizaciones. Yolanda, tiene la palabra. Sí, profe, que mi internet está malísimo, pero eso mismo, parte de lo que usted dijo, yo iba a decir. Sus ventajas era que ellos, al estar cerca del agua, podían tener una agricultura mayor, se les hacía más fácil. Y debido a eso, tanto como la ganadería y la agricultura, su economía iba creciendo. Y a medida de que su economía iba creciendo, también ellos iban creciendo como pueblo, como ciudades. Quiero hacerle una última pregunta. Ustedes estuvieron citando que por allá, por el año 5000 antes de Cristo, es que se forman las primeras civilizaciones, o es cuando inicia en sí la civilización, cuando el hombre se separa de la prehistoria y comienza entonces la historia. Entonces, en este aspecto, la pregunta sería, ¿qué es lo que marca ese antes y ese después, según los historiadores, para señalar que hace 5000 años atrás, antes de Cristo, comenzó la civilización? Es decir, ¿cuál es el elemento o la prueba distintiva de que el hombre deja de ser prehistórico y comienza en sí a vivir un periodo histórico? La pregunta para los expositores o las expositoras. Sí, lo que yo estaba leyendo, profe, si no estoy mal, no fue
Lo primero, la invención de la escritura, eso saca a la gente de ignorancia. Correcto. La invención de la escritura es precisamente ese antes, que marca ese antes y después en la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque esta invención de la escritura comienza a reproducirse por el año 5000, comienza a recolectar un sinnúmero de informaciones y de actividades cotidianas de esas personas, de esas comunidades, como los asuntos comerciales, diplomáticos, religiosos, los mitos, todo eso comienza a registrarse de una manera muy detallada a través de la escritura en piedra. Luego, en siglos posteriores, comenzaron a utilizarse ya los papiros y los pergaminos, que eran también tipo de escritura, también el hierro. Pero esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque por primera vez el ser humano comienza a registrar todas sus actividades. Entonces esto marca el antes y el después en el proceso evolutivo del ser humano, como lo plantean los científicos. Nosotros conocemos la historia y podemos estudiar la historia a partir de esos vestigios que han llegado hasta nuestros días, todos esos registros de la antigüedad, que algunos de ellos tienen actualmente más de 5.000 años de antigüedad, 4.000 años, 3.000 años, desde el antiguo Egipto, desde la fundación del antiguo Egipto y de las primeras civilizaciones y ciudades-estados que se formaron en la antigua Mesopotamia. De manera que la invención de la escritura es lo que marca el antes y el después en el proceso evolutivo del ser humano. Si tienen alguna pregunta. Jairo tiene la palabra. Gracias, profe. Una inquietud, a pesar de lo que nos dice el tema, ¿verdad? De la diferencia de, digamos, de color de piel, que es lo que hemos estado tratando, y nos explica algo acerca de las partes del planeta que son más frías y partes que son más cálidas. Nos deja ver que esta parte más fría, al no tomar tanto sol, la melanina de las personas, la piel de la persona es más clara, y las personas que toman sol tienen una piel más fuerte para poder resistir más los embates de los rayos gamma del sol. Pero mi inquietud, mi duda es, realmente según el relato bíblico y según lo que el mismo tema que hemos estado tratando, básicamente la raza procede toda de un mismo sitio, de un origen, que es lo que la Biblia nos muestra acerca del primer hombre y la primera mujer, que son Adán y Eva. Pero realmente, inicialmente supongo que había un solo color. Entonces la duda, a pesar de que la ciencia nos habla de esos cambios, de que las personas que viven en esta zona nórdica pues toman menos sol y eso provoca que la piel sea más clara, pero realmente me queda la duda. Eso es tan simple que la persona es un poco parecido a lo de la evolución del mono. O sea, el mono que conocemos hoy día sigue siendo mono y no evolucionó, y entonces algunos siguen siendo negros, lo de África. O sea, esa duda realmente, ¿dónde se originan esos cambios de colores realmente en el ser humano? Le voy a responder. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva científica, el ser humano tiene un código genético, y a través de ese código genético pues se perpetúan las leyes de la herencia. En este caso podríamos citar la primera pareja, es decir, Adán y Eva, hablando bíblicamente, que el código genético que produciría posteriormente los diferentes colores del ser humano, Dios pudo haberlo introducido en la primera pareja. ¿Por qué? Porque actualmente hay evidencias biológicas de personas que son de un mismo color, tienen un matrimonio, se casan, tienen un hijo
y el hijo sale de otro color. Muchas veces hasta los ojos, el color de los ojos, el color del pelo sale de otro color. Entonces, partiendo de lo que plantea la ciencia, biológicamente, según los estudios que se han hecho, y también considerando la parte bíblica, Dios colocó esa parte dentro del código genético del ser humano, y a medida que fue entonces multiplicándose, surgieron los diferentes test, pero también el clima, como explicamos al principio, también pudo haber contribuido, pero ya en esa parte que tiene que ver con los colores de los ojos, los colores del pelo, todo eso tiene que ser a través del código genético, independientemente. Ahora, la tez de la piel ya es otro aspecto que también podría ser modificado por la exposición a diferentes climas, pero más voy por la teoría de que eso pudo haber sido establecido por Dios dentro del código genético, donde se transmiten esas leyes por herencia, esas características. Vamos a escuchar a Yolanda. Gracias, profe. Sí, como ustedes, algo genético, ¿verdad? El color de piel y eso. Pero también hay otras cosas que, por ejemplo, lo que mencionó sobre el mono y el color de piel. Hay cosas que la ciencia lo explica de una forma, pero la Biblia lo explica, de otra forma. Eso que él decía de que Adán y Eva, los primeros, la Biblia no habla en sí que si ellos eran blancos, que si eran negros, que si eran, no, la Biblia en sí no habla de eso. Pero como usted decía, se puede deber a la genética, y mientras ellos se iban multiplicando, pues tenemos que tener cuenta con eso, porque hay cosas que la ciencia en sí lo explica de una manera y bíblicamente se explica de otra. Entonces también, como usted decía sobre la raza, que no, como uno estaba leyendo, no hay una raza pura en sí, es la única raza que hay es la raza humana, pero como se decía anteriormente, la ciencia trata de explicarlo como que hay 3 tipos de raza, que fue la que ya se explicaron. Y ese era mi aporte. Muy bien, Yolanda. Yarixa tiene la palabra y luego Williams. Profe, yo curiosamente, no es que yo lo haya leído en ninguna parte ni nada de eso. Puede ser hasta un poco gracioso lo que voy a preguntar. Profe, pero puede darse que la pigmentación o color de la piel se dé porque algún, vamos a llamar cromosomos, alguna falla en el ADN que haya alterado, no sé, que se haya puesto más débil o más fuerte en caso de color o alteración, no sé, y eso le haya dado el color de la piel a alguien. Puede ser, no se prueba, pero puede ser posible, digo yo. Podría darse eso. Ustedes saben que hay problemas genéticos. Algunos seres humanos nacen con esos problemas genéticos. Por ejemplo, en el caso de algunos países africanos, hay personas, niños, que nacen totalmente albinos. Y esa tribu en la cual ellos nacen lo consideran como una maldición. Y de hecho, durante su desarrollo y su crecimiento lo mantienen aislado, porque dentro de su cultura consideran que eso es una maldición. Y sí, podría darse algunas alteraciones genéticas, y de hecho eso está comprobado. Hay personas que durante la gestación, el bebé no recibe realmente los elementos básicos para su formación, y entonces se alteran ciertos genes en ese proceso y nacen pues diferente. También la ciencia actualmente puede modificar esos aspectos genéticos para producir un color de piel distinto, un color de ojo distinto, un pelo distinto, porque ya la ciencia puede manipular los genes. Entonces, podría darse ese caso que usted plantea de que sea accidentalmente, pero a la vez también la misma ciencia lo produce en esto que se denomina por inseminación artificial. Williams, vamos a escucharlo a usted. La ciencia habla de una cosa que digamos, la Biblia habla de otra.
que dice también que, ejemplo, eso de la ciencia, que dice, la evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos lineajes, que evolucionó de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras el otro migró a la llanura, debido a presiones ambientales. Pero hay tanta teoría que le quiero decir que uno no sabe, ejemplo, ni qué creer. Que yo quiero que usted me dé su punto de vista, que usted tiene más experiencia de eso. En realidad, ¿de dónde viene la evolución del hombre? Si en realidad viene del mono, porque es lo que a mí me han dicho o lo que yo he escuchado. Yo voy a hablar acerca de eso cuando entremos al aspecto bíblico, porque todavía estamos en el aspecto científico y académico. Ya cuando entremos a la parte bíblica, pues voy a dar claramente mi postura, lo que yo considero, de lo que hemos venido estudiando acerca del proceso evolutivo, según lo presentan los científicos y los evolucionistas. Y ahí voy a explicar y a dar las razones por las cuales si es posible o no posible asumir este tipo de teorías como buenas y válidas para conocer el proceso o el origen del ser humano. Y esa parte la voy a explicar con mucho detalle cuando entremos a la parte bíblica. Bien, vamos a escuchar a Rosy. Yo le quiero decir algo a mi compañero William. Él hizo una pregunta sobre si el hombre viene del mono, no, que él está confundido. Pero yo creo que cada quien debe de tener una creencia, o sea, cada quien cree lo que le conviene o lo que cree que pueda creer. Por ejemplo, si a ti te han dicho que viene, que nosotros los seres humanos venimos del mono, evolucionamos del mono, ya está en ti si tú quieres creer o no, si en realidad vino de ahí. Pero si a ti te lo han dicho bíblicamente, tú decides si lo crees bíblicamente o teóricamente. Por ejemplo, en mi opinión personal, el hombre viene única y exclusivamente de Dios. A mí, aunque me hablen que el hombre vino del mono, lo que sea, yo nunca lo voy a creer, aunque me lo digan, porque yo en realidad creo que el hombre sí vino de Dios. Respetamos esa parte, pero yo entiendo a William, que William por lo menos está dando el beneficio de la duda a lo que presenta la ciencia a través de los documentos, las diferentes teorías y también a través de los fósiles. Entonces, sí debe de tener una explicación, claro está, en todo el sentido de la palabra, y yo la voy a dar al entrar a la parte bíblica, porque no quiero mezclar esta parte científica con la parte bíblica. Es decir, son cosas totalmente diferentes, son dos enfoques distintos, algunos le llaman dos teorías distintas, evolucionista y creacionista. Entonces a William y tanto a Jairo, que me hizo la pregunta hace varias semanas atrás, le voy a responder esa parte. ¿Por qué considero posible o no posible esto de la evolución del hombre partiendo del mono? Bien, William, si tiene algo que añadir para darle participación a Yarixa. Profe, me disculpa que vuelvo un poquito atrás. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rosy. Cada cabeza, como dice, es un mundo. Y se dice que la Biblia nunca se equivoca. Dios creó al hombre y la mujer, que fue a Adán y a Eva. Quiere decir que la mujer salió de la costilla del hombre. Que ahí que estamos de acuerdo, que ahí empezó también los primeros humanos, que digamos, después se siguió reproduciendo. Pero también que no ha vendido la teoría, desde que yo estaba en tercero o cuarto de la primaria, que digamos, que el hombre ha venido también, que es ejemplo de mono, y ha venido evolucionando hasta hoy en día, en un siglo XXI. Se dice que cada creencia es diferente y lo que yo quiera asumir. Por ejemplo, yo siempre he dicho que uno vino de la creación de Dios, de su mano, no hizo imagen y semejanza, pero que hay tantas cosas que uno no haya ni en cuál creer. La Biblia nunca se equivoca y la ciencia está demasiado avanzada, no vende cualquier cosa. Es así, pero de todas maneras siempre hay respuesta para todos, solamente hay que investigar. Entonces, dentro de esas dos teorías, pues la persona siempre elige un camino, sea evolucionista o creacionista. En este estudio solamente nuestro propósito es
mostrarle las dos caras de la moneda y presentarle los argumentos de cada una de ellas para que entonces nosotros podamos hacer una evaluación de estas informaciones que nos llegan a nosotros. Pues evidentemente de ambas partes se considera teoría. Ya en el caso de la Biblia, o lo que plantea la Biblia, es por fe que se asume, y generalmente el creyente no tiene duda de eso. Es lo que planteaba Rosy precisamente, que eso quizás no le quite el sueño a Rosy de que le digan que el hombre viene del mono, porque ella está convencida de que el ser humano viene directamente de Dios, que fue creado por Dios, pero ya eso es cuestión de fe. Pero en los círculos académicos y científicos, la fe no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la teoría a través de la comprobación. Entonces, por eso son dos cosas diferentes, ciencia y fe. Aunque muchos han dicho que la fe también se puede corroborar a través de la ciencia, y en cierta medida sí se podría hacer cuidadosamente. Yarixa, usted tenía la manita levantada. Sí, profe, pero era en el asunto de la pigmentación que estaba y se me olvidó y dejé la mano arriba, pero de igual manera se la voy a decir. Cuando en estos tiempos, no sé exactamente qué tanto, se ha descubierto esta enfermedad que se llama vitiligo, que tiene que ver con el pigmento, con la pigmentación de la piel, que una persona ya estructurada totalmente con su color puede irlo perdiendo. Sí, entonces por partes, no es de que todo el cuerpo, boom, de una vez se pierde el color, no, sino que por partes va perdiendo pigmentación y no tiene cura tampoco, no hay manera de revertir ese proceso una vez ya que comienza. Entonces, eso como que es curioso, no le puedo explicar por qué, no tengo las palabras, pero me da curiosidad. Sí, bueno, lo que hay que hacer es, en ese sentido, investigar un poquito más, porque hay muchas investigaciones respecto al tema y se han hecho muchísimos estudios. Por ejemplo, Michael Jackson tenía esa enfermedad. Entonces, por eso alguna gente piensa que Michael Jackson, siendo negro, quería ser blanco. Las manchas blancas comenzaron a salirle en la piel, y entonces él, que era muy negro, se le notaba más. Entonces lo que le sugirieron fue precisamente, para evitar esas manchas, era descolorar el test de la piel de él para ponerlo del mismo color de los vertiligos, y por eso se puso blanco completo. Bien, si tienen algún comentario ya para finalizar esta parte sobre las razas y las culturas, Jairo tiene la palabra. Sí, gracias. Solo decir que me parece muy atinada la respuesta que usted me da, que pudo haber sido que Dios lo planificara de ese modo y lo dejara de manera genética para que fuera de esa manera. Porque de otro modo, sin la intervención de Dios, es algo difícil de explicar. Gracias, profe. Pienso que toda la información genética que nosotros tenemos acceso hasta el día de hoy respecto a características físicas, faciales de todos los seres humanos que han pasado sobre la tierra, Dios la puso en la primera pareja, Adán y Eva. Por ejemplo, hay personas que con el tiempo pierden el pelo de la cabeza, hay otros que no. Lo mismo del color de piel, el color de los ojos, el color del cabello. Entonces, si usted observa, también hay personas que le llaman pineos, que son muy bajos de estatura. Entonces, hay toda un grupo de personas que son de esa naturaleza. Hay otras personas que nacen, por ejemplo, mudos, que no pueden hablar, otros nacen sordos. Entonces, nosotros vemos una diversidad de características totalmente diferentes entre nosotros mismos, los seres humanos, y yo considero que todo esto Dios lo puso en el código genético de la primera pareja, y que a medida que fueron ellos multiplicándose sobre la faz de la tierra,
algunos de ellos pues tomaron ciertas características según el designio divino y la voluntad divina, porque no hay otra forma de explicar esta parte bíblicamente, claro está. Estoy hablando bíblicamente, porque ya científicamente tiene otra explicación. Sería así, Jairo. Yarixa. Yo sé que este no es el asunto, que no se está hablando todavía de bíblicamente, pero si así vamos, el Señor dice en su palabra, cuando se refiere en mi embrión vieron tus ojos, y Él escribió en nuestro libro todo, o sea, genéticamente nosotros fuimos diseñados por el Padre a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos todo eso ya, pigmentación, color de ojo, del cabello, el grosor, hasta el largo de las uñas, en el momento que Dios nos creó. Ese pasaje que usted citó muy bien, sí, tendría alguna aplicación en cierta medida, si fue Dios que diseñó todas las cosas y que todo estaba escrito en su libro mucho antes de nosotros nacer, entonces podríamos asumir que todo eso viene por lo que yo he estado explicando, por el código genético, las leyes de la herencia, porque no hay forma de que ciertas características con las que nace un ser humano venga exteriormente, tiene que venir de la misma raíz, de la misma simiente, en este caso de sus padres. Profe, yo diciéndole que citándole completamente el texto, que no lo dije, que solamente puse lo que yo entendía, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, ese ADN que da la vuelta al mundo no se sabe cuántas veces, el Señor lo escribió y estamos definidos en todo. Así es. Usted está muy profunda. Usted como que se está adelantando, Yarixa. Ay, profe, perdóneme. No, está bien, excelente aporte, realmente muy atinado ese texto bíblico. Yo he tratado dentro de lo posible de contenerme un poquito y no hablar de la parte bíblica para dejar solamente esta parte científica, pero está muy bien el aporte y la cita bíblica también. Nos hace reflexionar sobre este desarrollo, entre comillas, de las características raciales, que incorrectamente se llama así, pero sí consideramos que hay algo mucho más de lo que la ciencia nos presenta o la biología nos presenta respecto a la diferente característica y evolución del ser humano. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya para la próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos con la siguiente clase.